Ahora vamos a tener una comunicación a distancia. El tema es garanticemos entornos psicosociales en el trabajo, a cargo de la licenciada Carmen Bueno, especialista en seguridad y salud en el trabajo, equipo de trabajo decente de la Oficina de Países de la OIT para el Cono Sur de América Latina. Esto, como les decíamos, es a distancia. Recibimos a Carmen Bueno, la escuchamos si está por allí. Perfecto. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues un saludo muy afectuoso. Gracias, Rafael, por tu presentación. Rafael quizá no se acuerda, pero ya en el año 2018 le colaboró a la OIT y al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Uruguay en el lanzamiento de una campaña sobre seguridad y salud para trabajadores jóvenes. Muchísimas Todavía gracias están por los el recuerdo. materiales. ¿Te acuerdas? Qué bueno. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a la Cámara de la Construcción del Uruguay por contar conmigo un año más, y creo que ya van 9, en la organización o en la participación de este congreso. Felicitarles por la iniciativa. Llevo un rato conectada escuchando, lamentablemente no toda la jornada, pero sí a los últimos 3 expositores y de verdad que les felicito por el alto nivel técnico de las intervenciones. Bueno, estamos a 22 de abril. El próximo día 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y como todos los años la OIT lanza una campaña y también publica un informe. Les confieso que yo estaba muy nerviosa esta mañana porque hoy es el día de publicación de este informe que ahora someramente les voy a presentar y de lanzamiento de la campaña. Y hasta que no salía publicado en la web de la OIT en Ginebra, se supone que los materiales están bajo embargo y yo no los puedo compartir. Pero afortunadamente ya está todo publicado. Después les voy a compartir el link por si quieren profundizar en algún aspecto. Y bueno, y que sepan que esta es la primera presentación que hago de este informe, así que tienen la primicia de alguna manera. Bueno, pues la temática de la campaña de este año es la salud mental. Es efectivamente, como decía Rafael, garantizar entornos psicosociales saludables en el trabajo. Y para ello, pues hemos elaborado este informe. Este informe, de alguna manera, comienza justificando el por qué necesitamos preocuparnos de los riesgos psicosociales y de la salud mental en los entornos de trabajo. ¿Por qué la salud mental forma parte de los entornos de trabajo seguros y saludables? Y bueno, algunos datos ya nos indican que los riesgos psicosociales en el trabajo representan una amenaza creciente e importante. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales asociados son la causa de más de 840.000 muertes anuales en el mundo. Y esto, en términos económicos, equivale a pérdidas que significan aproximadamente un 1,37% del Producto Interior Bruto mundial. Las largas jornadas de trabajo y la violencia y el acoso se han convertido en factores críticos de riesgo psicosocial. Se estima, por ejemplo, que el 35% de los trabajadores a nivel mundial trabajan más de 48 horas a la semana y que 1 de cada 4 personas en el mundo han sufrido a lo largo de su vida laboral algún tipo de violencia o acoso en el trabajo. Estas cifras, como se pueden imaginar, tienen un doble impacto. Por una parte, en la salud de las personas trabajadoras, pero también en la productividad de las empresas y en el crecimiento económico. Y fíjense que en la primera columna, cuando hablamos de la salud de las personas trabajadoras, por supuesto que nos referimos a la salud mental, nos referimos a enfermedades profesionales como la depresión, trastornos de ansiedad o el síndrome de burnout,
pero también los riesgos psicosociales tienen un impacto en la salud física. Están relacionados con la aparición de enfermedades cardiovasculares, de trastornos musculoesqueléticos, de cáncer o de enfermedades relacionadas con la función digestiva e inmunitaria, entre otros. El entorno psicosocial laboral integra, nos dice el informe de este año, una serie de elementos y de interacciones en el trabajo relacionados con tres aspectos. En primer lugar, el diseño de los puestos de trabajo, la organización y la gestión del trabajo y, en tercer lugar, las políticas, prácticas y procedimientos más amplios que rigen en el trabajo, la forma en la que todos estos elementos se interaccionan, lo cual puede influir en la salud, en el bienestar de las personas trabajadoras, pero también, como decíamos, en el desempeño de las empresas. Los factores psicosociales, si no son gestionados adecuadamente, se pueden convertir en peligros psicosociales que en realidad están presentes en todos los sectores de actividad y en todos los tipos de trabajo, y finalmente también pueden convertirse en riesgos psicosociales, los cuales sí que una exposición repetida o prolongada a los mismos puede producir las consecuencias físicas y psíquicas que señalábamos antes. Miren, aquí tenemos algunos ejemplos de riesgos psicosociales en cada uno de esos tres niveles. Riesgos psicosociales en el puesto de trabajo están relacionados con factores como la exigencia del puesto de trabajo, el nivel de responsabilidad o el diseño de las tareas. En el segundo nivel, el nivel de gestión y organización del trabajo, existen riesgos psicosociales relacionados con las funciones y las expectativas, el control, la autonomía que tiene el trabajador sobre su trabajo, los sistemas de supervisión y apoyo o la carga y el ritmo de trabajo. Y en el tercer nivel, sobre políticas, prácticas y procedimientos más amplios que rigen el trabajo, encontramos factores de riesgo psicosocial relacionados con las modalidades de empleo, la organización del tiempo de trabajo, la gestión de los cambios organizativos, la violencia y el acoso o los mecanismos que tiene la empresa para promover la consulta y participación. Pero les tengo buenas noticias, y es que estos factores de riesgo psicosocial se pueden gestionar desde una mirada preventiva, y precisamente esta prevención es la clave para revertir esa situación, para revertir esos datos que señalábamos al principio. Estas actuaciones, la OIT trata de promoverlas a dos niveles, a nivel nacional, pero también a nivel del lugar de trabajo. Por ejemplo, a nivel nacional, el informe da cuenta de cómo las políticas y los programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo que se van aprobando en los países de manera gradual, fruto en muchos de los casos del diálogo social tripartito de instancias donde empleadores, trabajadores y gobierno trabajan de manera conjunta en estas políticas y programas, pues bien, los mismos vemos cómo empiezan a establecer un reconocimiento de los riesgos psicosociales y de la salud mental al mismo nivel que tradicionalmente se ha hecho con la salud física, con los riesgos físicos, químicos y biológicos. Por ejemplo, he de decirles con orgullo que el informe de la OIT de este año, por ejemplo, apunta como uno de los ejemplos, una de las buenas prácticas, a la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Uruguay, que contempla la salud mental al mismo nivel que la salud física en el trabajo. Otra de las novedades es también, de alguna forma, la contemplación de cómo las legislaciones nacionales están empezando también a reconocer la protección laboral de la salud mental al mismo nivel que la salud física, a integrar los riesgos psicosociales en la prevención, en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a regular, por ejemplo, los riesgos psicosociales vinculados a actividades como el trabajo a distancia,
el derecho a la desconexión, la digitalización, a establecer mecanismos de prevención de la violencia y el acoso en los lugares de trabajo. Recordemos, por ejemplo, que el convenio 190 de la OIT, el convenio que llamamos el convenio del centenario, porque se aprobó precisamente el año en el que la OIT cumplió 100 años, trata de erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y este es un desafío que, como podrán entender, afecta a la salud física, pero también a la salud mental. Otras legislaciones, por ejemplo, contemplan la vigilancia de la salud mental. Paula, la persona que me precedía en la palabra, hablaba de esos procedimientos de vigilancia de la salud. Pues bien, poco a poco estos reconocimientos médicos, estos controles de salud empiezan a contemplar también la salud mental y las normativas de muchos países así lo van señalando. O, por ejemplo, otros países están avanzando de manera gradual en el reconocimiento de las enfermedades profesionales asociadas a los trastornos mentales. Aquí, por ejemplo, sabemos que este es un desafío todavía pendiente en el caso del Uruguay. En este sentido, también queremos recordarles que el marco normativo de la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo, desde las normas fundacionales de la OIT, pasando por los convenios fundamentales, el 155 y el 187, ambos, por cierto, ratificados por el Uruguay, y otras normas internacionales técnicas relacionadas, proporcionan una base normativa sólida precisamente para seguir abordando los riesgos psicosociales y proteger la salud mental de las personas trabajadoras al mismo nivel que la salud física. Respecto a la prevención a nivel del lugar de trabajo, entendemos que aquí es absolutamente necesario una gestión proactiva y participativa de los riesgos psicosociales, al igual que se ha hecho tradicionalmente con los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, etc. Considerando que los riesgos psicosociales en principio no son directamente observables, no son medibles, por ejemplo, con instrumentos de medición como los prevencionistas saben que se hace con otro tipo de riesgos. Aquí creemos que es importante desarrollar metodologías de evaluación basadas en fuentes múltiples que contemplen, por ejemplo, datos de la Organización de Recursos Humanos y también encuestas validadas y que los trabajadores respondan de manera confidencial. Se debe tener en cuenta además la duración, la frecuencia y el carácter acumulativo de la exposición a riesgos psicosociales, ya que muchos, como sabemos, se desarrollan de manera gradual. Respecto al último apartado, también a las medidas preventivas, es importante considerar, al igual que se hace con la gestión del resto de los riesgos laborales, es necesario considerar, decía, la jerarquía de los controles y que estas medidas preventivas combatan los riesgos en su origen y particularmente en esos 3 niveles que decíamos de intervención. En el puesto de trabajo, interviniendo sobre las exigencias del puesto, sobre la responsabilidad o el diseño de las tareas. A modo de ejemplo, si un puesto de trabajo exige un esfuerzo cognitivo intenso, una medida preventiva que combate el riesgo en su origen podría ser, por ejemplo, alternar esas tareas de esfuerzo cognitivo intenso con otras de menor exigencia. Lo mismo respecto a medidas preventivas referidas a los distintos factores psicosociales relacionados con la gestión y la organización del trabajo y con las políticas, prácticas y procedimientos. Por ejemplo, en el caso de la carga y ritmo del trabajo, para evitar una sobrecarga o un reparto poco equitativo de las cargas, una medida preventiva podría ser ajustar la carga a las capacidades de las personas trabajadoras para evitar tanto la sobrecarga como una subcarga de trabajo. Lo que sí es importante es considerar que las medidas individuales pueden ser un complemento, pero nunca podrán reemplazar
la eficacia y la eficiencia de estas medidas colectivas que combaten, como decíamos, los riesgos psicosociales en el origen. Y cuando me refiero a medidas individuales, tiene que ver con muchas prácticas, por ejemplo, que vimos durante la pandemia, que muchas empresas y organizaciones empezaron a poner en práctica con muy buena fe, con buena intención, pero que eran medidas individuales. Por ejemplo, cursos de gestión del estrés o que los trabajadores hagan yoga o meditación, de poco va a servir si se perpetúan algunas condiciones organizacionales y, como decía, no se combaten estos riesgos psicosociales en su origen. Creemos que hay todavía 3 grandes desafíos que va a ser necesario seguir trabajando para poder avanzar. El primero es seguir mejorando las políticas y los marcos normativos para abordar estos riesgos psicosociales, sobre todo en el origen, para lograr su integración en los sistemas de gestión de las empresas. Será muy importante también apoyar a las organizaciones, apoyar a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas empresas, con herramientas, con desarrollo de capacidades o con orientaciones para que esas obligaciones, fruto de la mejora de los marcos normativos, se acaben convirtiendo en prácticas laborales. También, por ejemplo, nos parece absolutamente importante fortalecer la coordinación entre autoridades de salud pública y de seguridad y salud en el trabajo, precisamente pues, para un trabajo más interinstitucional y, por supuesto, seguir contando con la participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la mejora de estas políticas y de estos marcos normativos. Sabemos que cuando las mismas son fruto del trabajo tripartito, en el caso de Uruguay, por ejemplo, del CONASAT, pues la probabilidad de un cumplimiento efectivo es mucho más alta. El segundo desafío es fortalecer estas acciones a nivel de empresa, seguir avanzando en la integración de la gestión de los riesgos psicosociales en los sistemas de gestión de la salud y la seguridad que sabemos que tienen muchas empresas y con esa mirada preventiva, abordando los riesgos psicosociales en el origen, teniendo en cuenta la jerarquía de los controles, donde sabemos que las medidas individuales son el último de los recursos. Es importante también, como nos decía José, considerar el liderazgo que tienen los gerentes, la dirección de las empresas, el compromiso a la hora de integrar también la prevención de los riesgos psicosociales en todos los niveles jerárquicos de la empresa, en todos los departamentos. Este no es solo un tema de los recursos humanos o de los servicios médicos o de los departamentos de prevención. Debe ser un tema transversal, al igual que lo es la salud física de las personas trabajadoras. Y el tercero de los desafíos es tratar de fortalecer la investigación, sobre todo para contar con datos más confiables que permitan entender mejor los riesgos psicosociales, pero también la efectividad de las medidas preventivas que se están implementando. Y bueno, recuerden que desde el año 2022 el entorno de trabajo seguro y saludable forma parte del marco de la OIT sobre los derechos fundamentales. Esta fue una decisión tripartita de gobiernos, empleadores y trabajadores de los países que conforman la OIT, y garantizar este derecho fundamental a un entorno de trabajo seguro y saludable va a exigir actuar de una manera decidida frente a los riesgos psicosociales con este enfoque preventivo y participativo. Y bueno, ahí tienen el código QR para acceder a este informe que se ha presentado en el día de hoy. Y bueno, les quiero agradecer muchísimo su atención y también su apoyo a esta campaña y su compromiso para seguir avanzando en una mejor salud mental para todos. Muchas gracias.